¿A quién no le ha pasado esa temida luz de check engine que se enciende en el peor momento? Pues bien, podría tratarse del código P2250. En esta explicación vamos a ver qué significa exactamente este error, por qué sale y sobre todo cómo solucionarlo sin gastar de más en reparaciones que a lo mejor no hacen falta. ¡Vamos a ello! Imagina la escena, conduciendo con total normalidad y de repente, ¡zas!, se enciende la luz de fallo del motor. Si le pasas un escáner y te confirma que es el código P2250, que no cunda el pánico. Ahora mismo vamos a desglosar qué es lo que está pasando exactamente ahí debajo del capó. Vale, pero ¿qué narices significa P225? La definición técnica suena un poco a chino, algo como circuito de tensión de referencia del sensor de O2 abierto, banco 2, sensor 1. Traducido a un lenguaje que todos entendamos, hay un problema eléctrico. La comunicación con uno de los sensores de oxígeno está fallando, y eso, claro, está volviendo loca la centralita del coche. Pero bueno, un código es solo eso, un número. Lo que de verdad se nota es cómo se comporta el coche. Además de la dichosa lucecita encendida, es muy probable notar que el coche gasta más combustible. Esto pasa porque la centralita, como no se fía de la señal que le llega, decide por seguridad meter más gasolina. También se puede notar una pérdida de potencia, que el motor va a tirones o ese olor más fuerte a gases de escape. Vamos, señales clarísimas de que algo no va fino. Para entender bien el problema, vamos a usar una analogía. Pensemos en el sensor de oxígeno como si fuera la brújula del motor. Su única misión es oler, por así decirlo, la cantidad de oxígeno que sale por el escape y chivárselo a la centralita. Con esa información, la centralita del coche es capaz de ajustar la mezcla de aire y combustible para que la combustión sea, perfecta. ¿Y cómo se lo cuenta? Pues de una forma sorprendentemente sencilla, con voltaje. Si la mezcla tiene mucha gasolina, el sensor genera un voltaje alto, cerca de 1 voltio. Si por el contrario tiene demasiado aire, genera un voltaje bajito, casi 0. Es tan simple como eso, un sube y baja de voltaje que le permite a la centralita hacer microajustes constantemente. El código P2350 salta justo cuando esa señal de voltaje se queda como pillada, atascada en un valor demasiado alto. Volviendo a nuestra analogía, es como si la aguja de la brújula se rompiera y se quedara fija apuntando siempre al norte. La centralita, claro, recibe una información que no es real, pierde por completo el control sobre la mezcla de combustible y el motor, empieza a funcionar fatal. De acuerdo, la brújula está rota. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el culpable? Generalmente los sospechosos habituales son 3. El primero, el más obvio, es el propio sensor de oxígeno, que puede haberse estropeado. Pero ojo, y esto es muy importante, muchísimas veces el problema no está en el sensor, sino en el cableado que va hacia él, que puede estar quemado o cortado, o en el propio enchufe, el conector, que puede estar sucio, oxidado o tener un pin doblado. Venga, vamos a ver cómo se diagnostica esto. El proceso es pura lógica. Lo primerísimo y lo más crucial es una buena inspección con los ojos. Con una linterna hay que buscar cables que parezcan quemados o pelados, sobre todo cerca del escape, que es donde hace mucho calor. Después se desconecta el sensor y se mira el conector con lupa, a ver si hay suciedad, óxido, humedad, lo que sea. Y solo si todo esto está impecable, ya pasaríamos a usar un multímetro para medir el circuito. Y con esto llegamos al gran error. El error más común y el que más dinero cuesta. Muchísima gente, en cuanto ve este código, va directa a comprar un sensor de oxígeno nuevo y a cambiarlo. Y al hacerlo se saltan el paso fundamental, la inspección visual de los cables y el conector, que como digo, es donde suele estar el verdadero origen del fallo. La idea clave, y si hay que quedarse con algo es con esto, es que el fallo más grande es cambiar el sensor de oxígeno sin mirar antes y a fondo los cables y los conectores. Es que es la receta perfecta para tirar el dinero y que el problema encima siga ahí. Así que la regla de oro es, primero, inspeccionar y solo después, si hace falta, reemplazar. Una vez que tenemos esto claro, las soluciones son de cajón, una consecuencia directa del diagnóstico. Que el sensor está mal, se cambia. Que hay un cable roto, se repara. Y si el conector está sucio con óxido, pues muchas veces, con una buena limpieza a fondo, es más que suficiente. Normalmente una de estas 3 cosas soluciona el código P2250 de una vez por todas. A ver, puede ser tentador ver la luz, hacer como que no pasa nada y seguir conduciendo, pero es una idea malísima. No es solo que el coche vaya a gastar más gasolina y a tener menos fuerza, es que se está obligando al motor a trabajar en unas condiciones pésimas, y eso, a la larga, es la antesala de averías mucho más serias. Y aquí es donde llegamos al verdadero peligro de ignorar este código, el riesgo de cargarse el catalizador. Cuando la mezcla de combustible no es la correcta, el catalizador se pone al rojo vivo, se sobrecalienta y con el tiempo se estropea y deja de funcionar. Y creedme, esa es una avería que nadie, absolutamente nadie, quiere tener.
Y os preguntaréis, ¿por qué es tan grave? Pues porque cambiar el catalizador es una de las reparaciones más caras que se le pueden hacer a un coche. Estamos hablando de una factura que fácilmente puede ser de cientos o incluso miles de euros. Un dineral, vamos. Un coste altísimo que se podría haber evitado arreglando el P2250 cuando tocaba. En resumen, la próxima vez que aparezca un código como el P2250, hay que recordar que saber es poder. Poder para ahorrar tiempo, dinero y futuros dolores de cabeza. La clave, como hemos visto, no siempre está en la pieza que parece la más evidente. Así que la pregunta final es, ¿se comprobarán primero los cables?